por muchos años, por muchos siglos, ha resonado en los oídos de muchas personas. De hecho, yo no recuerdo hasta la fecha cuántas veces a mí personalmente me ha tocado predicar estos mismos pasajes, porque es palabra viva. La palabra de Dios es palabra viva. Amén. No es como un libro que se lee y se retiene aquí un tiempo y luego se va. Se queda aquí y baja aquí. Y después de que baja aquí, comienza a producir frutos en nosotros. Amén. Son unos párrafos que yo sé que existen en la mente de muchas personas. Es más, mientras yo leía los párrafos que acabo de leer, muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera necesitaron leer la pantalla. Ya se lo sabían de memoria, lo cual es muy bueno. Y con la ayuda de Dios, yo quiero traerles un mensaje, ya que estamos en vísperas del Año Nuevo, que nos puede ayudar a establecer una pauta importante en nuestras vidas antes de comenzar un año. Como ustedes sabrán, hermano, estamos por terminar el 2024. Un año que no me cabe la menor duda, quizás para muchos ha sido un año lleno de retos, de dificultades, de quizás pruebas muy duras que han tenido que enfrentar este año que está por terminar. Así como también han tenido un año lleno de alegrías, de satisfacciones, ¿verdad? Quizás donde cada uno de ustedes tendrá una historia nueva y diferente que contar. Quizás para el día de Año Nuevo, que es en 2 días más cuando se celebra el día de Año Nuevo, ustedes a la mesa con sus seres queridos o amigos tengan una historia que compartir. ¿Cómo les ha ido este año? Curiosa e irónicamente, muchos, quizás no todos, tendrán más cosas tristes que contar que alegres, ¿verdad? Porque este mundo, como ya lo sabemos, este mundo está decayendo. La sociedad está en decadencia. Los tiempos cada vez se vuelven más oscuros. Por lo tanto, hermano, este mundo ya no tiene muchas cosas buenas que ofrecernos. Porque este mundo se está oscureciendo cada vez más. Y es precisamente en este momento, en estos tiempos, donde el reino de la luz, que es el reino de Dios, tiene que comenzar a traer luz a este mundo que está cada vez más en decadencia. ¿Y quiénes vamos a ser los encargados de traer esa luz que tanto necesita este mundo? Nosotros. Amén. Nosotros en esta iglesia intentamos en cada sermón hacerlo de una manera expositiva, para que la gente pueda entender mejor los mensajes y tener un mejor entendimiento de los párrafos que nosotros leemos para dar nuestros mensajes. Vamos al contexto, que significa el origen, el propósito de cada uno de los versículos que nosotros enseñamos. El profeta Isaías, al dar estos anuncios, versículos 18 y 19, él se encontraba ejerciendo su función como profeta en tiempos muy, muy difíciles, de mucha crisis, especialmente porque en esos tiempos, en ese tiempo que el profeta, inspirado por Dios, escribió estos versículos, la nación de Israel se encontraba en la esclavitud allá en Babilonia. La nación de Israel, la ciudad elegida por Dios, ellos, a pesar de haber sido la nación escogida por Dios, los herederos directos de la promesa de Dios para esa nación, ellos también desobedecieron a Dios. Ellos también se rebelaron delante de Dios. Y existe un argumento histórico del cual no creo que sea necesario por ahora, para no alargar mucho el mensaje,
explicar por qué razón esta nación fue entregada por Dios mismo a la esclavitud allá en Babilonia, ¿sí? Por un espacio de 70 años. O sea, la nación de Israel estuvo cautiva en una ciudad, en una nación lejana a sus tierras, la cual fue Babilonia, por 70 años. Haz de cuenta que tú cometes un delito y te llevan preso y el juez te dice, tu sentencia son 70 años aquí guardado. Imagínense. Fueron años de mucha esclavitud para la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, de mucha opresión, de mucho sufrimiento, de mucha angustia. Eran tiempos de cautiverio para la nación de Israel. Y fue precisamente en vísperas de terminar esta esclavitud para la nación de Israel donde Dios habla a través del profeta a esta nación. Amén. Pero de antemano quisiéramos dar testimonio por la misma palabra de Dios en su contexto, cómo esta nación, la nación escogida por Dios, la nación de Israel, ellos habían experimentado grandes victorias dadas por Dios. Ellos habían, por ejemplo, experimentado la liberación, el éxodo de Egipto por parte de Dios, la tierra de esclavitud para ellos por conducto de Moisés. Fue cuando Dios libertó a su nación del yugo de los egipcios para llevarlos a la tierra prometida. Ya muchos ya conocen la historia. Esa es una. La otra fue el cruce del mar, el cruce milagroso del Mar Rojo, donde Dios, dentro de la persecución que la nación estaba sufriendo por parte de Faraón y su ejército, queriendo apresarlos para traerlos de regreso a Egipto, Dios de una manera milagrosa abre el Mar Rojo delante de su nación, para que ellos pudieran pasar por tierra firme, aún abriendo el mar. Entonces, todo este tipo de obras milagrosas de Dios y de señales que Dios hizo por su nación, eran como trofeos en las manos de los israelitas dados por Dios. En el versículo 18, Nueva Versión Internacional, dice la palabra de esta manera: olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Dios les dice por el profeta: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. De una manera simbólica y espiritual, la cual yo voy a explicar en un momento más, Dios no solamente le estaba prometiendo a su nación amada que Él los iba a libertar de ese yugo de esclavitud para traerlos nuevamente a su tierra. El cautiverio de Israel estaba ya por terminar. Dios ya estaba anunciándoles que Él los iba a liberar nuevamente. Porque lo que hacía Dios es que cada que el pueblo desobedecía sus leyes, Dios los entregaba a naciones paganas para que estos fueran oprimidos. ¿Sí? Para que la nación de Israel se pudiese arrepentir y volverse a su Dios. Y después que la nación se arrepentía, pues Dios nuevamente los perdonaba y los recibía nuevamente. Y créanmelo, eran tiempos de cautiverio, no de una semana, no de un mes, de años, Era de esta manera como Dios trataba con su pueblo, porque Él les daba mandamientos claros y específicos
Si obedecen mis mandamientos, yo les daré esto, yo haré esto por ustedes, yo bendeciré su tierra, bendeciré la obra de sus manos, bendeciré todo en sus vidas, no les faltará nada. Pero si los desobedecen, entonces tendrán que enfrentar las consecuencias de su desobediencia. ¿Quién no? Cuando Dios nos habla de esta manera, yo no quiero que me vaya mal, yo quiero que me vaya bien. Yo quiero vivir en la bendición de Dios y Dios quiere que yo viva en esa bendición, así como tú también. Pero la palabra de Dios nos enseña en el libro de Deuteronomio capítulo 28, en todo su contexto, que así como existen bendiciones por la obediencia a Dios y a sus leyes, también existen maldiciones por causa de nuestra desobediencia a Dios y a sus leyes. Pero la voluntad de Dios no es esa para nosotros. Es que seamos bendecidos. Amén. ¿Y de qué manera vamos a ser bendecidos? Cuando estamos cerca de Él. Amén. Cuando nos apegamos a sus mandamientos. Amén. Cuando obedecemos a sus leyes. Cuando hacemos de Dios el centro de nuestras vidas. Es ahí donde Dios comienza a derramar de su bendición sobre nosotros. No, y no estoy hablando de casa nueva, carro del año, como se ha idealizado la bendición de Dios en estos últimos tiempos. Estoy hablando de una bendición espiritual, donde las personas que vivan caminando de la mano del Señor puedan experimentar dentro de sus vidas un gozo, una plenitud, una paz y una sanidad espiritual que no se puede describir. Un amor por Dios que en nada se puede comparar. ¿Amén? El hombre sufre por la razón de que se aleja él mismo de Dios. ¿Amén? Esa es la razón. El mundo está como está. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento? El mundo cada vez se está oscureciendo más. ¿Saben por qué razón? Porque el mundo cada vez se aleja más de Dios. Cada vez más le dan la espalda a Dios y por esa razón, como consecuencia de esa separación y de ese alejamiento de Dios, las cosas para este mundo cada vez se están tornando más oscuras. Amén. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Entonces es como Dios trataba de esta manera con su pueblo. Vuelvo a repetirlo, eran tiempos de crisis. Pero más sin embargo, en el versículo 18, fíjense bien, los israelitas tenían que tener bien presente todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Sí? Pero luego en el versículo 18, si lo vuelves a poner en la otra versión, Dios les dice a los israelitas por medio del profeta: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si nos preguntamos nosotros, pero ¿por qué Dios le pide a su nación, les aconseja a olvidar? ¿Sí? Dice, no se acuerden de las cosas pasadas. ¿Por qué Dios les pide que ellos se olviden de todos esos grandes actos de liberación que Él mismo realizó con ellos? ¿Por qué razón Dios les está pidiendo aquí? Olvídense de todo lo que pasó. Sí, podemos pensar, hasta del día que nos liberaste de los egipcios, olvídense de todo eso. Olvídense de todo. Y este año que está por comenzar, nosotros lo tomamos como una invitación de parte de Dios a olvidar todo lo que ha pasado en nuestras vidas este 2024. Hayan sido cosas buenas o hayan sido cosas malas. Antes de llegar a conjeturas, déjame explicarte por qué razón. ¿Por qué razón Dios les pide a la nación de Israel que se olviden de todas estas cosas? No, la intención de Dios no era que los israelitas borraran de su memoria todos esos eventos tan maravillosos que ellos habían experimentado con Dios. El Éxodo, el Mar Rojo,
el maná en el desierto y todas esas señales que acompañaron a la nación de Israel dentro de su peregrinación. No quería que ellos se olvidaran de estas cosas. Lo que él quería era alentarlos para que no estuviesen anclados en experiencias pasadas. Sí, en el pueblo de Dios, entre los cristianos, ¿quién de los que están aquí han experimentado milagros de parte de Dios? Yo levanto mi mano. Es más, si me permites, yo te puedo decir, yo soy un milagro de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo estuviera muerto en este momento. Mi vida era un caos, sumido en los vicios, en el alcohol, en la droga y en tantas cosas que literalmente me estaban llevando a la muerte. A estas alturas de mi vida, ni mi propia familia daba esperanzas de que yo llegara a esta edad, por la forma en la que ellos me miraban. Como te digo, yo soy un milagro de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy vivo. Y porque me he alejado de todas esas cosas que antes dominaban mi vida. Soy un milagro de Dios porque ya no soy el mismo borracho que era antes. Ya no soy el mismo drogadicto que era antes. Pero hazme un favor. Mientras yo me analizo delante de ti en esta mañana, haz tu propio análisis personal. ¿Qué sería de tu vida o qué hubiera sido de tu vida si Dios nunca hubiera llegado a tu vida? ¿Dónde estarías en este momento? ¿Cuántas pérdidas o cuánto dolor hubieras tú experimentado si Dios no hubiera llegado a tu vida? Si Dios no tuviese su mirada puesta en ti. Porque te digo una cosa, cuando Dios tiene su mirada puesta en un individuo, sea hombre o sea mujer, así este individuo, sea hombre, sea mujer, no estén caminando de la mano de Dios en estos momentos, la mirada de Dios está en ellos a tal punto que los guarda de grandes peligros. Amén. Aún Dios está preservando la vida de aquellos que no han venido a Él todavía. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan y un propósito para cada uno de ellos. Así como los que ya estamos caminando con Él. Amén. Dígame una cosa, hermano. ¿Acaso no estamos hablando de un Dios de amor y de misericordia? Amén. Que aun cuando nosotros andamos caminando alejados de Él, Dios tiene su mirada puesta en nosotros. Sí, hermano. Dios ha puesto su mirada en ti. Y Dios quiere que tú vengas a Él, porque Él tiene un plan para tu vida, así como la tenía también en la nación de Israel. ¿Amén? Pero es importante que nosotros ya no vivamos de las experiencias pasadas. Por ejemplo, si Dios obró en tu vida de una manera extraordinaria en un tiempo atrás, por ejemplo, si tú eres, como yo dije hace un momento, un milagro de Dios, si tú has experimentado, por decir así, la sanidad de una enfermedad mortal en tu cuerpo, hay personas que literalmente se han encontrado al borde de la muerte, pero más sin embargo Dios hace un milagro en el último momento. Y de esto está lleno el mundo, está llena la iglesia de gente que ha visto la gloria de Dios, han experimentado el poder de Dios, ¿sí? De una manera milagrosa ellos han podido ver la intervención de Dios en sus vidas en medio de una necesidad. Yo no sé, quizás a lo mejor te dieron un diagnóstico con el doctor y te dijeron te queda poco tiempo de vida, pero más sin embargo aún estás aquí. Hermano, hay gente que ha ido al doctor y le han dicho en 3 meses yo creo que ya no pasas de ahí. Pero eso ya hace 2 años.
Nosotros conocemos a muchas personas con este tipo de diagnósticos médicos, mas sin embargo todavía están caminando, todavía están viviendo. ¿Qué les dice eso, hermanos? ¿Se equivocó el doctor cuando les dijo te quedan 3 meses de vida? ¿O será que Dios está interviniendo de una manera milagrosa en la vida de esa persona? Amén. Quizás muchos de ustedes han vivido situaciones muy difíciles en casa, en sus matrimonios o de una manera personal, al punto de que de no llegar a tener fin a esa situación, quizás ya fuera como para que no estuviéramos aquí. Quizás ya nuestras familias se hubieran diluido desde cuándo. Aún inclusive quizás nuestros hijos que están alejados de Dios ya estuvieran muertos algunos de ellos. ¿Sí o no es verdad? Pero más sin embargo, están vivos. Más sin embargo, los vemos cómo llegan a casa todos los días. ¿Qué les dice eso, hermano? Son milagros de Dios. Son intervenciones soberanas de Dios que no podemos pasar por alto. Y así como este tipo de milagros Dios sigue haciendo y ha hecho quizás en un pasado, hermano, Dios quiere seguir haciendo cosas nuevas en tu vida. Amén. Sí, está bien, Dios había hecho proezas con la nación de Israel, pero Dios quería que ellos no se quedaran ahí. Yo los voy a sacar de la esclavitud. Han sido 70 años de esclavitud para ustedes. Ahora yo los voy a sacar de esa cautividad, pero por favor no se queden ahí. Sigan avanzando. Sigan confiando en Dios. Si después de haber hecho ese milagro en tu vida o esa intervención en tu vida, no te quedes solamente con el recuerdo. Yo quiero decirle a estas personas que viven de un testimonio ya de tantos años, bueno, pero ¿qué ha hecho Dios por ti últimamente? ¿Qué ha hecho Dios por ti estos días? La semana pasada, hace un mes, sí, esto fue allá hace 20 años, pero ¿qué Dios está haciendo hoy en tu vida? Cuéntame algo fresco, algo que yo no sepa todavía. ¿Sí? Porque a veces creemos que para poder creer en Dios y mantenernos dentro de esta fe, solamente necesitamos que Dios haga un milagro. No, hermano, Dios tiene más milagros que hacer por nosotros. Amén. Sí, ese fue uno que quizás ayudó un poco tu fe, pero Dios tiene cosas nuevas, cosas diferentes que hacer para tu vida. Amén. No nos quedemos anclados en el pasado. Si Dios te sanó de un cáncer, Dios te sanó o Dios proveyó de una manera milagrosa, evitando que te evacuaran de tu casa. Sí, es un testimonio glorioso, sí, pero ¿qué ha hecho Dios por ti últimamente? Porque si nosotros perdemos de vista este consejo que el profeta les da a los israelitas en el versículo 18, nos puede pasar lo mismo. Dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No te quedes en el pasado. Sigue buscando, sigue perseverando en Dios en el presente, porque Dios tiene milagros nuevos que hacer en tu vida. Amén. Amén. No te quedes ahí. Amén. El pasado, hermano, sí es importante, pero no nos debe limitar, no debe de limitar la expectativa de que Dios puede hacer en el presente, en el futuro, cosas nuevas. ¿Por qué razón? Porque mira, aferrarnos a experiencias pasadas, sí está bien, pero aferrarnos a ellas puede obstaculizarnos para que no alcancemos a mirar las cosas nuevas que Dios puede hacer. Es por eso que en el versículo 19, si Cristian lo pone, Dios les hace una invitación. ¿Cuál fue el primer consejo?
¿Cuál fue el primer consejo? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aclaro, cosas buenas o cosas malas. Si tú caminas con Dios, claro, va a haber cosas muy buenas para ti. Pero no dejes que esas cosas obstaculicen lo que Dios quiere hacer por ti en el tiempo presente y en el futuro también. Entonces Dios dice, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiero denotar aquí un punto muy importante. Aquí Dios, por medio del profeta, se refería a su nación. Con esta serie de consejos y de invitaciones, porque su nación se encontraba en la cautividad. Ahora, de una manera espiritual y simbólica, como yo te dije hace un momento, vamos nosotros a entender con estos mismos versículos cómo que aunque nosotros en este momento no nos encontramos en la situación que ellos se encontraron, porque tú no estás preso, tú no estás en este momento en la cautividad, tú estás libre. Aquí para nosotros, de una manera espiritual, que es el propósito del mensaje y de la profecía también dada por Isaías, se refiere a esa libertad que Dios ha prometido para los hombres. ¿Sí? Ellos estaban presos y cautivos en una ciudad, ¿okay?, por causa de su desobediencia. Ahora los hombres se encuentran presos y cautivos en sus pecados. Hay una cautividad espiritual en nosotros que no nos permiten ver la gloria de Dios. Estamos presos, dice el apóstol Pablo, estamos presos en nuestros delitos y pecados. Y no podemos o no hemos podido experimentar una verdadera libertad interna. En pocas palabras, estamos libres por fuera, pero presos por dentro. ¿Sí? Presos por el yugo de esclavitud del pecado. Entonces, de una manera simbólica, Dios a través del profeta nos anuncia en esta mañana, si esa es tu condición, como lo ha sido la mía también, Dios nos anuncia, he aquí, yo hago una cosa nueva. Aquí Dios se está refiriendo directamente a la obra que su Hijo, siglos después, iba a realizar para traer consigo la verdadera libertad para los hombres de esa cautividad. O sea, Dios estaba anunciando la libertad para los hombres a través de una obra que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, gracias a ese bendito sacrificio que nuestro Señor ha realizado en esa cruz, ahora nosotros podemos ser libres, y vuelvo a repetirlo, libres de la esclavitud del pecado, porque la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús hay libertad. Amén. Hay libertad de cadenas. Amén. Ahora tú y yo podemos experimentar no solamente la libertad externa, sino también la libertad interna. Amén. He aquí, dice, yo hago cosa nueva. En la Nueva Versión Internacional dice, ya está brotando. ¿La puedes poner nuevamente en Nueva Versión Internacional? Para que vayamos. Dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Sí, hermano. Cristo ya vino. Amén. Él ya vino.
¿Cuándo? Hace 2000 años. Él vino a realizar la obra expiatoria por nosotros. Amén. Él vino a pagar esa deuda de la cual hablábamos en la oración. Él vino a traernos libertad de cadenas. Él ya vino. Amén. Esa es la cosa nueva que Dios está haciendo y que de antemano ya estaba anunciando desde aquel entonces. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Mire ese pastor que antes era un alcohólico y un borracho, ahora ya es un predicador. Ahora ya es un hombre alejado de los vicios y de todas esas cosas. Mire esa mujer que antes andaba de marido en marido, ¿verdad? Ahora se ha establecido con un solo hombre y ahora ya ha formado una familia. Mira a ese joven que antes estaba sumido en las drogas, en los vicios, y ahora se ha alejado de todo eso. Ahora vive para Dios. Ahora es un muchacho de bien. Ahora lee la palabra de Dios. Ahora sirve al Señor. Ahora en lugar de estar en su casa ya con los estragos de la borrachera de una noche anterior, ahora está en su iglesia oyendo la palabra de Dios, fresco, limpio, libre de todas esas cosas. Sí, hermano, ya está sucediendo. ¿Acaso no lo hemos visto? ¿Sí? Mira ese matrimonio, esa familia destruida, estaban a punto del colapso. Ahora son una familia transformada por el poder de Dios. Ahora son un testimonio vivo del poder de Dios, porque el único que puede hacer y lograr todas estas cosas es Dios y su poder. Amén. 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 Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? El Señor dice: estoy abriendo un camino en el desierto. ¿Sí? Y ríos en lugares desolados. Cuando dice estoy abriendo un camino en el desierto, significa eso que tú pensabas que ya no tenía solución para tu vida, ese matrimonio por el cual ya habías perdido toda clase de esperanzas, que ya nada más estabas esperando, no sé, la cita con el abogado para firmar los papeles de divorcio. Ese diagnóstico médico que estás esperando, lleno de temor, que hasta te quita el sueño por las noches, como que ya estás oyendo la voz del doctor que te dice: lo siento, tiene usted cáncer. Todo eso que tú ya sientes perdido, ya ves, ya das por perdido, que ya no quieres solución, que esos hijos ya están perdidos, que ya nada podrá salvarlos, que esa situación económica ya está prácticamente al borde del colapso, que ya no hay solución, que estás por perder tu casa, que estás por perder tu trabajo, que ya solamente estás esperando que se dé lo que tanto has temido. El Señor te dice en esta mañana: yo estoy abriendo un camino nuevo para ti. Amén. No lo des por perdido. Sí, esa crisis matrimonial tiene solución. En mí tiene solución. Esa familia destruida, en mí tiene solución. Esa enfermedad, en mí tiene solución. Otra vez dice: estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Sí, porque, hermano, finalmente, ¿a dónde nos arrastra a nosotros una situación como las que te acabo de mencionar? ¿A dónde nos arrastra, por ejemplo, vivir dentro de un hogar destruido?
¿A dónde nos arrastra todo esto? A la tristeza, a la depresión, a la angustia, a la aflicción. ¿Sí? No nos llevan a una alegría, nos llevan a una tristeza profunda. Porque a nadie le gusta vivir así. ¿A quién le gusta vivir esta clase de crisis? A nadie. A nadie. Pero cuando estas llegan, es muy común que las personas se deprimen, se entristecen. Los jóvenes se entristecen. ¿Sí? Los niños también se entristecen. Los ancianos, cuando se sienten abandonados, se entristecen, se deprimen. Y nómbralo tú. ¿Sí? Ese es el estado emocional más común que viene a ser presas a esas personas. ¿Sí? Depresión. ¿Por qué viene la depresión? ¿Por qué viene? Por causa de dolores y de heridas muy internas del corazón. Amén. Que no se han podido sanar. Pero en esta mañana el Señor nos dice en su palabra: otra vez yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Imagínense por un momento 70 años de esclavitud. En uno de los salmos, no recuerdo si es Salmo 37, no recuerdo, yo di un mensaje de ese salmo también. Este salmo narra de cómo en la ciudad de la cautividad en Babilonia, los mismos opresores que oprimían a la nación de Israel en esa ciudad de cautiverio, le pedían de una manera burlesca y sarcástica a los judíos que les cantaran y que les bailaran. Porque los judíos, en esos tiempos de libertad y de bendición ahí en su tierra natal, ellos eran gente muy bailadora, ¿sí? Les gustaba mucho alabar al Señor, danzaban y todo, y era una característica muy, muy común de la nación de Israel en aquel entonces. No sé en la actualidad todavía, pero ellos cantaban, tocaban instrumentos y bailaban y se gozaban en la presencia de Dios. Y sus opresores allá en Babilonia, para burlarse de ellos, les decían: a ver, cántenos, báilenos. ¿Sí? Como una forma de oprimirlos cada vez más. Y hay un canto basado en este salmo que dice: ¿cómo alabaré al Señor en lugar de cautividad? Hasta ellos mismos les costaba bailar y danzar para el Señor en esos tiempos de cautividad. Imagínense por un momento cómo se sentían ellos, sus esposas de los hombres, sus niños, en tierra de esclavitud. ¿Cuántos años llevas tú, hermano, o tú, hermana, o tú, querido amigo que nos visitas? ¿Cuántos años llevas ya en esa cautividad? Cargando con ese dolor, cargando con esa aflicción, con esa angustia en tu corazón. ¿Cuánto tiempo llevas ya cargando con eso? Ellos la llevaron por 70 años. Quizás tú dirás: bueno, pues yo ni 70 años tengo, pero sí ya tengo bastante tiempo. Bueno, el Señor nos anuncia a través de su palabra que a través de nuestro Señor Jesucristo, Él ha abierto un camino para nosotros. Amén. Que no tenemos que terminar nuestras vidas de esta manera. Que Él está haciendo cosas nuevas y diferentes para nosotros. Amén. ¿O es que no se han dado cuenta? Dios, hermano, estaba prometiendo a su nación que Él los iba a guiar y les iba a proveer
para ellos, aún dentro de su desesperación en el exilio. ¿Sí? Dios sabe cómo te sientes. Sí, Dios sabe cómo te sientes. Dios conoce tu estado emocional y espiritual en este momento. Si Él te llama, significa que Él te llevará de la mano y Él te sacará de esa tierra de esterilidad. Porque, hermano, ¿quién tiene deseos? ¿Quién tiene deseos, por decirlo así, de una manera para que lo entendamos mejor? ¿Quién tiene deseos de reír, de cantar, de bailar cuando estamos en medio de momentos tan difíciles? Cuando estamos en medio de una angustia o de una depresión. ¿Quién tiene deseos? ¿Quién tiene deseos de adorar a Dios cuando te acaban de dar una mala noticia? ¿Quién? Muy pocos. Muy pocos. Por lo general, cuando nosotros todo está bien con nosotros, adoramos a Dios, servimos a Dios, venimos fielmente a la iglesia, pero cuando se nos presenta una dificultad, nos olvidamos de Dios completamente, y no debe de ser así. ¿Puedes tú creer, hermano, que hay personas que sí están caminando bien con el Señor, sí están viviendo ya, pero una sola noticia los vuelve a tumbar nuevamente? ¿Sí? Del último que nos debemos de alejar nosotros, hermano, es de Dios. Amén. Aún en tiempos de crisis. Sí, aléjate si tú quieres de tus amigos, de tu familia, de quien tú quieras en momentos de crisis, pero nunca te alejes de Dios. ¿Sí? Porque esa es una tendencia de los hombres. Cuando todo me va bien, estoy con Dios, pero cuando todo se me voltea, me olvido de Dios, cuando debe de ser todo lo contrario. Cuando Dios debe de ser primero. Amén. Amén. De hecho, te digo una cosa. La Biblia nos enseña y nos da muchos ejemplos del poder de Dios siendo más grande y más visible en los momentos de crisis. O sea, Dios, su poder es más grande. Dios le dice a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, cuando todo te vaya mal es cuando más me vas a ver. Cuando todo te vaya mal en tu vida es cuando más acto de presencia voy a hacer en tu vida. Es cuando más cerca voy a estar de ti, cuando todo te vaya mal. Es más, como si Dios te dijera, y de una manera ilustrativa, es como si Dios te dijera: me encanta, me fascina que te vaya mal. ¿Dirás tú qué? Sí, porque solamente así vienes a mí. Porque cuando todo te va bien, te alejas de mí, te olvidas de mí. ¿Sí? Nada más viene la respuesta a tu necesidad y te olvidas de mí nuevamente. ¿Sí? Nada más te viene la respuesta a esa enfermedad que tú tienes y te olvidas de mí nuevamente. No, Dios no quiere que nos olvidemos de Él. Amén. Dios quiere que estemos con Él en las buenas y en las malas. Es más, ¿quieres que Dios esté más cerca de ti? Bueno, Él lo va a estar en las situaciones malas para ti. ¿Para qué? Para que veas su poder. Amén. Para que recibas su consolación. Amén. Para que recibas ese brazo lleno de amor que te dice: tranquilo, no te angusties, yo estoy contigo. Aguanta, yo te fortalezco. Yo te voy a sostener para que no caigas. Aquí estoy como el padre que abraza a su hijo lleno de fiebre en las mañanas o en las noches. Aquí estoy contigo. ¿Sí?
Así es como obra Dios, hermano. Amén. ¿Estamos bien aquí? Amén. Muy bien. En resumen, y ya para terminar, en resumen de Isaías 43, 18 al 19, si Cristian lo pone una vez más. Dios te dice en esta mañana, no importa lo que haya pasado este 2024, no importa si fue un año de sufrimiento para ti o de alegrías para ti, no importa. ¿Sí? Dios te dice, no te acuerdes de lo que pasó. ¿Sí? Estás por comenzar un año nuevo, en 2 días más, 2025. Si lo queremos comenzar con el pie derecho, el Señor te dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Sí? Si Cristo, si el Hijo de Dios, que es el anuncio para nosotros en la actualidad, acuérdense, aquí era un anuncio para una nación en cautividad. Dios estaba por liberarnos de la esclavitud, de 70 años de esclavitud. Ahora nosotros nos está anunciando esa verdadera libertad. ¿Sí? Lo único que yo puedo asegurarte, hermano, y por experiencia propia te lo digo, si nosotros seguimos rechazando ese regalo de salvación del cual celebramos hace 8 días, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del significado de la Navidad, es probable que terminaremos el año 2025 como estamos terminando el 2024. Y hermano, te digo una cosa, personalmente te lo digo. Yo no deseo terminar el 2025 como estoy acabando este año que está por terminar. Yo quiero acabarlo mejor. ¿Sí? Quiero hacer cosas para Dios más grandes de las que yo pude hacer este año que está por terminar. Quiero hacer cosas más grandes por mi familia, por mi matrimonio, por mis hermanos, que las que he hecho en el 2024. 2025 no tiene por qué acabar de la misma manera, con esa misma carga. Hermano, si tú rechazas el regalo de salvación que Dios nos está ofreciendo, esa misma cruz que llevas en este momento cargando en tu hombro derecho, también la llevarás terminando el 2025, porque las cosas no van a cambiar. Por eso Dios dice, no se acuerde de lo que pasó ya. ¿De qué cosas para ti sientes tú y sabes tú que ya no debes ni de acordarte? Oye, ¿y cómo te fue en ese problema? Mira, ni me recuerdes. ¿Verdad? Muchos dicen así. Oye, y esa persona que, ¿sabes qué? Ni me la menciones. Sobre todo si te hizo daño, si te traicionó, si te pagó mal, lo que haya sido, ¿no? Hay situaciones, inclusive personas de las cuales tú ya no te quieres ni acordar. Ni me recuerdes. Oye, ¿y cómo te fue allá? ¿Sabes qué? Ni me recuerdes. Bueno, el Señor dice en esta mañana, no te acuerdes. Ah, pero fueron cosas buenas. Oh, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Cosas buenas, tuviste muchas alegrías este 2024, está bien, gloria a Dios, me alegro contigo, pero no dejes que esas experiencias buenas obstaculicen en tu vida lo nuevo que Dios va a hacer en ti en este 2025, porque eso quedó atrás, eso ya no va a regresar. Ahora pon tu mirada en lo que Dios va a hacer contigo y con tu casa este 2025. Ya no vivas de experiencias pasadas. Ya no vivas contando el mismo testimonio que has contado por años. Ahora sí, ahora cuenta cosas nuevas.
Y esas cosas nuevas son las que Dios va a hacer y va a comenzar a hacer en nosotros el día que nosotros comencemos a dejar de recordar lo que quedó atrás. Amén. Amén, estamos bien. Y el 19 dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez, ya explicamos todo esto. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, cuando aprendas a olvidar el pasado, que por causa de no hacerlo, nuestras vidas no han avanzado y han estado en el mismo sitio, Dios te dice: cuando logres olvidar el pasado, entonces yo voy a comenzar a hacer cosas nuevas en tu vida. Entonces yo voy a hacer que esa tierra estéril sobre la cual reposa tu vida en estos momentos comience a fructificar. Amén. ¿Me entienden aquí, verdad? Comience a dar frutos. Sí, el caso más común, el matrimonio. Cuando en tu matrimonio comiencen a salir de la rutina del de todos los días y comiences a hacer algo nuevo y diferente en tu matrimonio, cuando comencemos a poner en las manos de Dios nuestro matrimonio, por ejemplo, primario, ¿sí? Entonces ya no estarás con tu cónyuge porque tienes que estar por costumbre, sino porque yo voy a comenzar a poner un amor fresco en ti por tu cónyuge, ¿sí? Yo voy a comenzar a hacer que ese amor que con los años y por la rutina se ha perdido y se ha deteriorado, yo voy a hacer que ese amor y esa unidad emocional y espiritual entre tu matrimonio se fortalezca. Yo voy a hacer cosas nuevas en tu vida y en tu casa, si aprendes a olvidar el pasado. Amén. Esto, hermano, el Señor nos promete en su palabra. Y esto es el deseo de mi corazón, que sea para ti una ancla en tu vida. Y que este 2025 tú puedas experimentar algo nuevo en tu vida, algo fresco. Pero haciendo lo mismo no va a ser posible. Toda esta renovación, toda esta novedad de vida, hermano, será posible en ti y en mí cuando Cristo ocupe el lugar que debe de ocupar.